En un pequeño pueblo, oculto entre montañas y caminos de tierra, vivía un anciano al que todos llamaban el Sabio. No era rico, no tenía poder ni posesiones valiosas, pero poseía algo que nadie más tenía, una paz interior que nada podía perturbar. Su vida era sencilla, su casa humilde, pero su corazón guardaba una calma que parecía venir de otro tiempo. Junto a él vivía su fiel compañero, un hermoso caballo blanco, símbolo de pureza, fuerza y serenidad. No era solo un animal, era su amigo, su reflejo, el espejo de su alma. Los comerciantes ofrecían oro, tierras y bienes por el caballo, pero el anciano siempre respondía lo mismo. Él no está en venta, no puedo vender lo que me da silencio cuando el mundo grita. Esa frase se convirtió en el inicio de una de las historias más profundas sobre la sabiduría de no juzgar la vida demasiado pronto. Una historia que nos recuerda que lo que hoy parece una pérdida puede ser el inicio de una bendición. El invierno había comenzado a dejar su huella. El sabio, como cada mañana, salió de su casa antes del amanecer. Pero algo estaba diferente. La cuerda junto al viejo poste estaba rota, y el espacio donde solía descansar su caballo blanco yacía vacío. La tierra mostraba las huellas de una carrera apresurada. El sabio permaneció quieto durante unos segundos. No dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró profundamente, aceptando lo inevitable. Poco después, los vecinos comenzaron a llegar, atraídos por la noticia. Algunos con compasión, otros con esa emoción morbosa de quien comenta la desgracia ajena. «Qué pena, viejo amigo. Tanto que te ofrecieron por ese caballo, y ahora se ha ido. Perdiste tu tesoro más grande. Era tu única riqueza, y la has perdido por terquedad». El sabio los escuchó sin interrumpirlos. Cuando todos terminaron, levantó la vista y con voz serena pronunció las palabras que resonarían en la memoria de todo el pueblo. ¿Desgracia? ¿Suerte? ¿Quién puede saberlo? Su tono no era desafiante ni resignado. Era tranquilo, como si hablara desde un lugar donde las emociones no gobiernan, sino que se observan. Aquella frase cayó como una piedra en un lago quieto. Los aldeanos se retiraron confundidos. Algunos lo tomaron por loco, otros por sabio de verdad. Pero él no trató de convencer a nadie. Simplemente siguió su día, porque en su corazón había algo más grande que la pérdida, había comprensión. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, la vida decidió continuar el relato. Una mañana clara, un sonido distante interrumpió la calma del valle. Primero un rumor, luego el eco de cascos que se multiplicaban como un trueno. Un niño gritó: el caballo del sabio ha vuelto». El pueblo entero salió de sus casas. El sabio también levantó la vista y vio la escena. Su caballo blanco galopando de regreso, pero no venía solo. Detrás de él, 3 caballos salvajes, de pelajes oscuros y crines al viento, lo seguían como si lo hubieran elegido como guía. Era un espectáculo hipnótico. La vida devolviendo lo que antes había tomado, multiplicado. Los aldeanos corrieron hacia la casa del sabio, llenos de asombro. ¡Qué milagro! Has tenido una suerte inmensa. Perdiste un caballo y ahora tienes 4. El destino te ha recompensado. El anciano los escuchó en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Después, con la misma calma con la que había recibido la noticia de la pérdida, respondió: ¿suerte? ¿Desgracia? ¿Quién puede saberlo realmente? Los aldeanos se miraron unos a otros, desconcertados una vez más. ¿Cómo podía alguien hablar con tanta serenidad cuando la fortuna claramente lo había favorecido? Pero el sabio no intentó explicar. Sabía que lo que la vida da también puede poner a prueba el alma, y que cada suceso, ya sea gozo o dolor, lleva escondido un propósito que solo el tiempo revela. Esa noche, mientras el pueblo celebraba lo que llamaban una bendición, el sabio, sentado frente al fuego, sabía que aún no era el final de la historia. Miró a su caballo blanco, que descansaba tranquilo entre los otros 3, y susurró apenas audible: todo llega por una razón, pero no siempre es la que esperamos. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el eco de sus palabras, porque él comprendía que la vida nunca termina en el primer capítulo, y que cada pérdida, cada ganancia, cada giro inesperado, encierra un propósito más grande del que nuestros ojos alcanzan a ver. Mientras el pueblo celebraba lo que llamaban una bendición, el sabio simplemente esperaba, sabiendo que el verdadero significado de lo que sucede solo se revela cuando el tiempo ha dicho su última palabra. Los días siguientes fueron una fiesta en el pequeño pueblo. Todos hablaban de la milagrosa fortuna del sabio. Había perdido un caballo y ahora tenía 4.
Las risas resonaban en la plaza y los vecinos lo felicitaban, asegurando que el destino lo había recompensado por su paciencia. Pero el sabio no festejaba. Su mirada seguía tranquila, como si supiera que ninguna historia termina donde los demás creen. Mientras el pueblo veía un final feliz, él veía un nuevo comienzo, una página que la vida aún estaba escribiendo. Padre, tenemos 3 caballos salvajes. Si los domamos, podremos trabajar la tierra más rápido, viajar más lejos o venderlos para mejorar nuestra vida. El anciano lo observó con ternura. Sabía que el deseo de avanzar es natural en la juventud, y que no hay enseñanza más profunda que la experiencia. Haz lo que creas correcto, respondió suavemente. Pero recuerda que la fuerza sin calma puede volverse contra uno mismo. El muchacho asintió, decidido. Desde temprano comenzó a trabajar con el caballo más inquieto, un animal negro de espíritu indómito. Los aldeanos se reunieron para observar. Algunos lo animaban, otros murmuraban que era una locura. Durante un tiempo todo parecía ir bien. El joven lograba mantener el equilibrio, guiando con firmeza las riendas, pero bastó un segundo, un instante de exceso de confianza, para que la fortuna girara una vez más. El caballo, asustado por un ruido, se encabritó violentamente. El joven perdió el control, cayó con fuerza al suelo y un crujido seco rompió el silencio. Un grito desgarrador resonó por todo el valle. Los aldeanos corrieron hacia él. El sabio también llegó, caminando despacio, sin desesperación, pero con el corazón apretado. Vio a su hijo tendido en el suelo, con el rostro pálido y la pierna doblada en un ángulo imposible. ¡Qué tragedia!, exclamaban los vecinos. Todo por culpa de esos caballos. Primero una bendición, ahora una maldición. Otros murmuraban, el sabio está maldito. El anciano los escuchó en silencio. Se arrodilló junto a su hijo, le tomó la mano y con una voz serena dijo, ¿desgracia? ¿Suerte? ¿Quién puede saberlo realmente? Sus palabras, tan suaves como desconcertantes, cayeron como una gota de agua en el fuego del juicio colectivo. Nadie entendía cómo podía hablar así mientras su hijo sufría. Pero el sabio sabía que el tiempo siempre guarda una parte del relato que aún no se ha contado. Los días siguientes fueron duros. El joven, postrado en su cama, se debatía entre la rabia y la frustración. Su pierna tardaría meses en sanar y sus sueños parecían desvanecerse. Padre, decía con los ojos llenos de lágrimas, ¿por qué me pasó esto? El sabio le respondía con calma. A veces, hijo, la vida nos detiene no para castigarnos, sino para protegernos del camino que aún no estamos listos para recorrer. Pasaron las semanas. Las hojas de los árboles comenzaron a tornarse doradas. El tiempo avanzaba, y con él el rumor de la guerra se acercaba al valle. Una mañana, el eco de tambores y pasos marciales rompió la tranquilidad del pueblo. Un grupo de soldados llegó con órdenes claras. Todo joven en edad de luchar debía unirse al ejército de inmediato. El miedo se extendió como un viento frío. Las madres lloraban. Los padres bajaban la mirada. Nadie sabía si sus hijos volverían. Los soldados fueron casa por casa. Cuando llegaron a la del sabio, preguntaron por su hijo. El anciano los condujo adentro, donde el joven yacía todavía convaleciente, con la pierna envuelta en vendas. Los soldados se miraron, anotaron algo en su lista y siguieron su camino. El hijo del sabio no sería reclutado. Al enterarse, los aldeanos volvieron a murmurar, «¡Qué suerte tiene el sabio! Gracias a su accidente, su hijo se ha salvado». Quizás lo que parecía una tragedia era en realidad una bendición. Y una vez más, cuando fueron a felicitarlo, el anciano sonrió con serenidad y respondió, «¿Suerte? ¿Desgracia? ¿Quién puede saberlo realmente?» Esta vez nadie dijo nada. Las palabras del sabio ya no parecían una rareza, sino una verdad que todos podían sentir. La vida cambia, da vueltas, y lo que hoy duele, mañana puede salvarnos. El joven, desde su cama, escuchó a su padre y por primera vez lo entendió. En su corazón comenzó a germinar una nueva comprensión. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando ocurren, pero el tiempo, paciente y sabio, siempre termina por mostrarlo. Lo que parecía una desgracia, se había convertido silenciosamente en una salvación. El tiempo siguió su curso, como el río que nunca se detiene. Las estaciones se sucedieron una tras otra, pintando el valle con sus colores cambiantes. Y con cada ciclo, algo también cambió en el corazón del pueblo. Aquellos que antes se burlaban del sabio comenzaron a observarlo con otros ojos.
Ya no lo veían como un anciano excéntrico, sino como un hombre que había aprendido el lenguaje secreto de la vida, ese que solo se escucha en el silencio. Su calma no era frialdad. Su quietud no era indiferencia. Era comprensión profunda. La serenidad de quien ha aceptado que el universo no siempre explica sus giros, pero que aún así cada suceso tiene un propósito que el tiempo se encargará de revelar. A veces lo veían sentado frente a su casa, mirando el horizonte con una sonrisa serena. Otras veces caminaba lentamente por los caminos de tierra, acariciando el lomo del caballo blanco que, ya viejo, seguía siendo su compañero inseparable. Entre ambos no hacían falta palabras, había una conexión silenciosa, tejida con los hilos invisibles de la paciencia, la pérdida y la gratitud. El pueblo comenzó a notar algo. El sabio nunca decía, esto es bueno o esto es malo. Simplemente vivía, observaba y aceptaba. Y esa manera de estar en el mundo empezó a despertar preguntas en los corazones de quienes lo rodeaban. Un día, uno de los aldeanos más jóvenes, movido por la curiosidad y el respeto, se acercó a él. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El joven, con humildad, le dijo, «Maestro, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes mantener la calma cuando otros gritan? ¿Cómo puedes no enojarte, no desesperarte, no juzgar lo que te pasa?» El sabio lo miró en silencio. Sus ojos, profundos como un lago sin fondo, reflejaban la paz de quien ya no necesita tener razón. Después de un momento, respondió con voz suave y pausada. Porque aprendí a no llamar bueno o malo a lo que aún no ha terminado. El joven frunció el ceño sin comprender del todo. El sabio continuó. La vida es un tapiz que se teje hilo a hilo. Cuando ves solo un fragmento, no puedes entender el dibujo completo. Lo que hoy parece una bendición puede, con el tiempo, mostrarse como una trampa. Lo que hoy crees un castigo puede ser, en verdad, una puerta hacia algo que tu alma necesita vivir. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. El juicio apresurado es como arrancar una flor antes de que florezca. Nos roba la belleza que estaba por mostrarse. Nos quita la sabiduría que el tiempo, paciente, quería entregarnos. El joven bajó la mirada. En su corazón algo comenzó a despertar, una semilla de comprensión que tardaría años en florecer. Desde aquel día, la frase del sabio se convirtió en eco, pasando de boca en boca, de generación en generación, como un recordatorio sagrado. No llames bueno o malo a lo que aún no ha terminado. Y aunque el sabio envejeció y su caballo blanco finalmente partió hacia la eternidad, su enseñanza permaneció viva. Cada vez que en el pueblo ocurría algo inesperado, alguien en voz baja repetía sus palabras. Con el tiempo, todos comprendieron lo que él siempre supo, que la serenidad no es ausencia de emoción, sino presencia de comprensión, y que la verdadera sabiduría no consiste en controlar la vida, sino en confiar en su ritmo, porque al final, la vida no se trata de ganar o perder. Se trata de entender que todo lo que llega, llega con una razón, y que cada suceso, incluso el más doloroso, puede ser un paso más hacia nuestra propia luz. Con el tiempo, el pueblo cambió. Las críticas se convirtieron en silencio, el ruido en reflexión. Aprendieron a observar, esperar y confiar. El anciano seguía siendo el mismo. Caminaba por el campo, cuidaba de su hijo y ofrecía su presencia como un recordatorio vivo de que la sabiduría no siempre habla, a veces simplemente escucha. Un día, un niño le preguntó, ¿entonces todo lo que pasa, pasa por una razón? El sabio sonrió y respondió, sí, pero esa razón no siempre es la que queremos o entendemos. A veces solo el tiempo la muestra, y mientras esperamos, lo mejor que podemos hacer es confiar. Esta historia, El sabio y su caballo blanco, no es solo una fábula ancestral, sino un espejo de nuestra vida moderna. Nos enseña que no todo lo que parece malo realmente lo es, que la paciencia es una forma de sabiduría y que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. En un mundo donde todos opinan y juzgan, esta historia nos invita a detenernos y recordar que la vida no se comprende desde la prisa, sino desde la calma. Nos recuerda que incluso en el dolor puede haber una semilla de propósito. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu reflexión en los comentarios. ¿Alguna vez algo que parecía una desgracia terminó siendo una bendición en tu vida? Queremos leerte. Suscríbete al canal para seguir disfrutando de relatos que no solo entretienen, sino que sanan y transforman. Activa la campanita para no perderte los próximos videos llenos de sabiduría. Mira ahora el siguiente video que aparece en tu pantalla. Cada historia es una puerta hacia una versión más profunda de ti mismo.
Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón.